Habrá que añadir que nuestros románticos conocieron también las obras más destacadas de la literatura francesa y de otras muchas literaturas que llegaron a España a través de las traducciones francesas. Con toda esta literatura estaba la llamada de Cordel, ya sabemos la que es, ¿verdad? La literatura de Cordel, muy difundidas entre el pueblo por los ciegos, tan conocida como despreciada entonces, y que a su vez debía lo suyo a los autores del Siglo de Oro y que contaba casos espeluznantes de milagros de aparecidos, lo estábamos hablando antes, de milagros de aparecidos, de crímenes y de bandoleros convertidos en héroes populares. Los romances y leyendas románticos tomaron sus tramas argumentales mucho más ostentosamente de tradiciones librescas que de la oralidad popular. Zorrilla no constituyó una excepción y habrá de tenerse en cuenta que la información que nos facilita suele ser parcial, confusa e incluso engañosa, y que el estudioso de las fuentes de su obra tendrá que ir mucho más allá de lo que fueron sus silencios, olvidos u ocultaciones. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias. Entonces, a ver. Bueno. Entonces, tanto Alonso Cortés como Entrambas-Aguas y otros estudiosos han señalado que estas leyendas abundan en asuntos que no son originales, pero que Zorrilla supo infundirle su propio estilo. Se advierte en ellas la presencia difusa y constante de la obra de nuestros clásicos y además de Cristóbal Lozano, a quien el poeta explotó sin piedad, y se han señalado como fuentes la historia de España del padre Mariana, las obras de María de Zayas, el Desiderio y Electo de Fray Juan Jaime Barón, Garcilaso, los autores del Siglo de Oro y del Barroco, y algunos románticos contemporáneos, algunos románticos franceses como Lamartine, como Victor Hugo y toda esta gente. Zorrilla aprovechó estos materiales, transformó lo ajeno en propio y dio un giro personal a lo imitado. Desde apropiarse estructuras básicas, tipos o motivos genéricos o discursos ideológicos para reducir los arquetipos o para insertarlos directamente en su propio texto, como hizo en La leyenda del Cid, donde intercaló, incorporó o glosó partes del romance. No es novedad decir que ni Zorrilla tuvo una gran cultura, ni fue el estudioso que se documentaba seriamente para componer sus leyendas y sus dramas. Por eso, a la hora de estudiar los orígenes de sus obras, habrá que tener en cuenta, además de las fuentes directas de las que hemos hablado, ¿verdad?, la influencia de la cultura literaria formada por elementos muy diversos que flotaba difusa en aquel ambiente. No parece haber duda de que su afición a los temas legendarios, y cuando digo legendarios, por abreviar, me refiero a los de índole fantástica, sobrenatural y terrorífica, surgió en su niñez, ya fuera con las historias recitadas por su madre o aquellas otras que oía en la tertulia del padre, formada por religiosos y por magistrados, en la que salían a relucir crímenes y prodigios, tormentos y ejecuciones. En más de una ocasión, el asunto o algunos elementos de sus leyendas tuvieron su origen, al decir del poeta, en aquellos recuerdos juveniles. De todos modos, Zorrilla se desdice en muchas ocasiones sin que eso le importe mucho, y aun cuando pretende ser el nuevo transmisor de la vieja tradición oral, estas narraciones que sitúan el pasado y que da como legendarias no son de fuente tradicional, pues la mayoría tiene origen libresco y otras son inventadas. Considera que la historia necesita embellecerse
y en el prospecto de Vigilias de Estío asegura que el libro contiene, cito, viejas tradiciones y acaso fábulas bellas, equiparando así a ambas. En las revistas literarias del periodo romántico, y aquí lo que tú decías de Becker hace un rato, ¿verdad? En las revistas literarias del periodo romántico saltan a la vista numerosas leyendas, consejas y tradiciones, en verso o en prosa, muchas de ellas de firmas conocidas. Sus lectores forman parte de una burguesía más bien acomodada, en su mayoría ciudadana y con un aceptable nivel de ilustración. Quienes narran estos elementos, pretendida o verdaderamente legendarios, afirman que sus relatos son de auténtica raigambre tradicional y se sirven de viejas fórmulas oralísticas como dicen que, cuentan antiguas leyendas, como me lo contaron te lo cuento. Recordemos que Espronceda concluía irónicamente su Diablo Mundo con los versos: y si lector dijer de ser comento, como me lo contaron te lo cuento. Versos que también sirvieron de epígrafe para justificar la pretendida veracidad de lo que escribió García de Villalta en el Golfo en Vago, por Piferrer, por Eugenio de Ochoa, en otros relatos. El cuento de un veterano va enmarcado por lo que su autor, el Duque de Rivas, afirma ser un recuerdo de infancia, el de las noches en la cocina del Cortijo, escuchando junto al fuego los cuentos de un soldado viejo. Como después harían Becker y tantos otros, Zorrilla usó con frecuencia este recurso y afirmaba que la leyenda del desafío del diablo fue de boca del pueblo oída, siendo un viejo narrador, y la cual voy a contarte como a mí me la contó, para hacerlo más verosímil, obviamente, pues no es verdad. Muchísimas gracias. Vamos a ver. Es que está amenizándose mucho esta conferencia. Entonces, pues yo además me voy a envanecer. Hasta luego, hombre, encantado. No, tanto no, porque no estoy ordenando mis años. Bueno. Bueno, no podía faltar. Coge el micrófono porque si no... Sí, muy bien. Y así le das al que venga... Como la banda de Fray. Exactamente. Como arma unida. Mira, se está hablando de folclore, de leyenda, de literatura popular. ¿No? Sí. Se me oye, ¿verdad? Pero acércale. Como después, ¿está bien ahora? No. ¿Más? Sí. Como después harían Becker y tantos otros, Zorrilla usó con frecuencia este recurso y afirmaba que la leyenda del desafío del diablo fue de boca del pueblo oída, siendo un viejo narrador, y la cual voy a contarte como él a mí me lo contó. Para hacernos verosímil a buen juez mejor testigo, aseguraba que una vez al año, con la mano desclavada, hoy día el Cristo se ve, y que hasta hacía poco se podía ver la humilde sepultura del capitán Montoya. Otro conocido recurso es el del hallazgo fortuito de unos papeles, recordemos la Celestina y el Quijote, que el moderno narrador dice transcribir fielmente. Unos viejos manuscritos revelaron a Enrique Gil y Carrasco la historia de los protagonistas del lago de Carucero y de las del señor de Bembibre. Claro está que, como tantas otras narraciones históricas o legendarias basadas en fuente de tal índole, el autor, contando con la complicidad de sus lectores, puede deducir más de una vez testimonios y documentos con una imprecisión que en el caso de Zorrilla es juguetona y premeditada. Cito:
Hay, si no recuerdo mal,